Mi nombre es Alejandra Soria, mi equipo es Reina Samaniego y somos del grupo de NW21. Estamos cursando la carrera de Desarrollo de Negocios en área de Mercadotecnia. Nuestro tema es cálculos y fórmulas. A continuación les voy a explicar unas funciones y fórmulas de Excel. Así que nos vamos a Excel. Aquí están mis datos para realizar la tabla de frecuencias. Los puse primero arriba y los traspuse aquí enseguida. Esta es mi tabla de frecuencias. Los datos, la frecuencia relativa, el porciento de FR de frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, los datos por la frecuencia y la varianza. Los primeros datos de X los agregué manualmente. Estamos usando la función de tallo y hoja. El tallo son los números de la izquierda y la hoja son los números de la derecha. Para sacar los datos de X, nada más vamos a utilizar el tallo. Aquí para la fórmula de frecuencias usé la fórmula de contar sí punto conjunto y abro paréntesis y son los datos. Luego aquí voy a buscar quiero buscar los valores mayores a 10 mayores a 10 entre comillas y luego coma y los datos, y buscar todos los datos menores a 20. Así hice la fórmula, le di enter y aquí repliqué y ya me repliqué, anclé y fui cambiando los números y así hasta terminar. Y aquí en frecuencia es la frecuencia entre el número total de datos. Aquí hice la sumatoria de frecuencia, me dio el número total de datos y así fue como saqué el primer dato de frecuencia. Aquí igual repliqué y así quedó mis datos de frecuencia relativa. Y aquí en el porciento de frecuencia relativa, aquí usé la fórmula aquí para empezar usé la fórmula de frecuencia relativa por 100 y ya me dio el dato. Luego repliqué y ya esta fue mis datos. Y aquí en frecuencia absoluta acumulada, el primer dato de frecuencia absoluta acumulada se pasó igual así del número de frecuencia. Y aquí para el segundo dato aquí es el primer dato más el segundo dato de frecuencia. El primer dato de frecuencia absoluta acumulada más el segundo dato de frecuencia y luego repliqué y ya fueron mis resultados. Aquí en frecuencia, aquí en datos por frecuencia, pues solo es multiplicar datos por frecuencia y estos fueron mis resultados. Replico y la sumatoria y todo. Y aquí en la varianza vamos a utilizar esta fórmula que es datos menos la media, pero primero vamos a sacar la media. Este es mi número total de datos, es la sumatoria de frecuencia y replico y así quedó mis datos. Aquí también es la sumatoria de estos datos. La media se saca, que es el resultado de datos por frecuencia entre el número total de datos. La mediana se saca, aquí tengo la fórmula de la mediana. La mediana es el número total de datos entre 2 y el resultado lo vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada y se va a asignar el valor más aproximado.
el valor, por decir aquí el valor más aproximado es 51 respecto al resultado que me dio, y paso el dato de X, que es 50, directo. Y aquí en la moda tenemos que es el valor que más se repite, es el valor que más se repite de la frecuencia absoluta acumulada. De la columna de las Fs. Y el rango sería aquí tengo, es el valor máximo menos el valor mínimo de la columna de la X de los datos. Ese fue mi resultado. Y aquí en la varianza sacamos que es el número total de datos entre la sumatoria de la varianza que hicimos aquí, y ese fue el resultado. Aquí en la desviación estándar es la raíz de la varianza, y ese fue mi resultado. En la coeficiente de variación, de variación es el resultado que me dio de la desviación estándar entre la media por 100, y ese fue mi resultado. Entonces quedamos que, bueno, aquí para sacar la varianza sería el primer dato de X menos la media, que ya la sacamos, menos la media por, igual, o sea, repetimos, el primer dato de X menos la varianza, menos la media por el primer dato de la frecuencia. Ese fue mi resultado, repliqué y así fue como me quedó. Para las gráficas, en esta primera gráfica usamos los datos de la X y de la frecuencia, y así quedó nuestra gráfica. Y para la segunda gráfica de frecuencias también es X y frecuencia absoluta acumulada, y así quedó. Bueno, esto sería todo por mi parte, y sería todo.